policía no va a actuar en contra de este señor porque él maneja a la policía. Se tiene que cuidar la vida de la señora Beller, debe ser considerada una testigo clave. Hoy será la audiencia cautelar de Fernando Cerimedo por tentativa de feminicidio. Pero mientras tanto hablamos de Nadia Beller porque dijo en un canal de televisión argentino que el gobierno de Rodrigo Paz pagaba sobresueldos a diputados y senadores de oposición a cambio de las votaciones en la Asamblea. $5.000 mensuales, según Beller, garantizaba precisamente esta lealtad. Pero en caso de desacato se suspendía este pago. Para hablar de este tema estaremos con la diputada de Libre, Lisa Claros, y con el diputado oficialista del PDC, Ricardo Rada. Pero en instantes vamos a comenzar con el tema. Antes quiero mostrarles justamente la denuncia que hacía Nadia Beller a una cadena internacional. Pero en la Argentina, ¿sabe por cuánto se compra un voto de algún diputado, un senador, y cómo se cambian las cosas? Aquí también toda la bancada de Libre tiene sobresueldo, parte de la bancada de Unidad también tiene sobresueldo del gobierno. Bueno. $5.000 por cabeza, todos los meses. ¿Cómo sabe Nadia esto? Porque inclusive tengo la nómina de todos a los que les pagan y cuando algunos se disparan le retiran su sobresueldo. ¿Vos tenés la nómina de los tipos a los que le dan $5.000 por mes de sobresueldo? Que supuestamente son de oposición. ¿Quién le da esos $5.000 por mes? El ministro Justiniano, que es dueño del periódico más importante, es hermano del dueño del periódico más importante de Santa Cruz. Y procedo primero con la diputada Claros. Buenos días, gracias por esta entrevista. Diputada, ¿son ciertas estas denuncias que hizo Nadia Beller? Muy buenos días, Gabriela, buenos días al colega, buenos días a toda Bolivia. Creo que yo soy la única parlamentaria que ha tenido el valor de denunciarlo en reiteradas oportunidades en sesiones. Se veía claramente que había un sometimiento de varios de los colegas parlamentarios a intereses del gobierno. Ahora sale una lista, efectivamente esa lista puede ser así o no puede ser así, incluida sale mi nombre, ¿no? Qué contradictorio esta lista donde sale mi nombre, pero creo que aquí hay un elemento importante. Al final de la información que insinúa la señora Beller, manifiesta claramente que se entregaban los dineros a través del jefe de bancada, ¿no? Entonces creo que seguramente habían instancias de negociación y seguramente habían 4 sinvergüenzas, voy a decirlo, que negociaban en nombre de Libre y comprometían los votos de Libre, que además la bancada de Libre no son únicamente 28 personas que aparecen en la lista, son 39 parlamentarios que conforman una alianza. Entonces yo lo digo alto y claro, aquí no hay miedo en decirlo. Cada parlamentario debe justificar su voto como yo lo he hecho siempre, aprobar y rechazar en consecuencia a la línea que se tenía como bancada consensuada. Pero lamentablemente, en medio de las sesiones, ¿qué pasaba? Que volcaban su voto, torcían su voto. Entonces, esto, por supuesto, que respondía seguramente a estos intereses. Voy a dar un ejemplo más, porque creo que ya llegados a este punto, ya no nos podemos callar cosas. ¿A qué responde, por ejemplo, que la responsable ejecutiva del FRI, del Frente Revolucionario de Izquierda, trabaje sorpresivamente ahora en ENDE, en la directiva de ENDE, ¿no? Entonces, creo que aquí sí que han existido negociados y que sí que ha existido gente que se ha beneficiado a nombre de Libre. Bien, permítame, diputada, para avanzar, quiero consultarle al diputado Rada, como diputado oficialista, ¿qué dice de estas denuncias? ¿Son ciertas? Bueno, preocupa definitivamente las denuncias que han salido a la luz, definitivamente hay que investigarlas, ya lo dice bien la colega, en su momento hizo esa denuncia y no puede quedar en la nebulosa, ¿no? Me sorprende ver ciertos elementos en esa lista que siempre o en su gran mayoría han votado en contra del gobierno y encima salen a darnos palo constantemente. Entonces, ¿qué significa? ¿Había alguien solventando parlamentarios para que ataquen al gobierno?
Muchos de ellos también lo he visto votar en contra de créditos, en contra de presupuesto, en contra de leyes. Eso significa que es una lista, pero hay que comprobar la veracidad de la misma, porque bien pueden incluirse cualquier nombre. Entonces hay que hacer una investigación seria, responsable, porque más allá de que sea un partido de oposición, creo que esto salpica a todo el hemiciclo, a toda la Cámara, y no puede quedar en duda nuestro trabajo de legisladores. Así que me parece muy poco serio, hay que hacer una investigación responsable, hay que llegar al fondo de este asunto para que no quede manchado nuestro trabajo como legisladores. Diputada, usted ha visto esta lista, ¿quiénes están incluidas? Decía que incluso su nombre está en esta lista. Efectivamente, son 28 nombres únicamente de Libre que están en esta lista, y por supuesto coincido en que se debe de investigar, y ya se debería haber investigado en su momento cuando yo hice las denuncias que por qué muchos parlamentarios votaban a favor del gobierno. Creo que nosotros como Libre el día de hoy vamos a plantear incluso que se levante el secreto bancario incluso de nuestros familiares en primer grado, y que se investigue cuáles son los familiares acercados, allegados que trabajan en el gobierno. Y no puede ser de que se mancha a todo el Parlamento, la dignidad del Parlamento, por unos cuantos que efectivamente seguramente negociaban su voto, Gabriela. Yo no me voy a callar, yo no voy a incurrir absolutamente nada, pero sí voy a decir alto y claro que se investigue de manera responsable a todos aquellos que han traficado su voto, a todos aquellos que han traicionado la voluntad popular del pueblo. Yo jamás, una de mis características, el colega sabe, incluso me han linchado públicamente, Gabriela, por hacer este tipo de denuncias. Y no somos tontos, Gabriela. Llegados a este punto, no somos tontos. Cuando el colega manifiesta y dice que pagaban por ir en contra del gobierno, no, colega. Mi voz no tiene precio. La voz de Elisa Claros no tiene precio. La voz de Libre no tiene precio. Cosa distinta que otros hayan negociado en nombre de Libre. Diputado, ¿usted conoce quiénes han negociado en nombre de Libre que estarían incluidos también en esta lista? Completamente no, la verdad es que desconozco, incluso en una conversación que pudimos tener en el 6 de agosto en Sucre con la colega, precisamente debatimos estos temas, donde mi posición fue firme en el sentido de que hay que buscar consenso, hay que entrar al debate, hay que hacer revisiones, pero esos son avances políticos, es decir, uno tiene que llegar, tocar las puertas de la otra fuerza política, de la alianza que sea, y sentarse a negociar, pero en base a cambiar, a modificar las leyes, a mejorarlas, a debatir los créditos, etc. Y yo le decía que eso implica el trabajo parlamentario, ¿no? Precisamente. Entonces ella se mantenía firme en esta posición, y mi postura fue clara. Yo desconocía de este elemento, e incluso creo que llegamos a hacer una apuesta porque me dijo, te aseguro que yo me sorprendo, habrá que hacer una métrica. Creo que la denuncia que salió decía que eran parlamentarios de Unidad y de Libre, ha salido una nómina solamente de Libre, y repito, cualquiera se puede inventar nombres y poner, porque los nombres de los parlamentarios son públicos. Hay que hacer una investigación real, transparente, que genere credibilidad y certidumbre, y que sus resultados no pongan más dudas sobre estas acusaciones que se han hecho como metralletas, sino que más bien nos den, repito, esa confianza nuevamente en el Parlamento, que se va a hacer una investigación y que se va a hacer si es necesario, una limpieza de malos elementos. Ahora, diputada, usted me dice ya había hecho esta denuncia anteriormente. ¿Sabe cómo se articulaban estos pagos? No solamente a quiénes, sino de parte de quién. ¿Quién les pagaba? ¿Cuánto les pagaba? ¿Y dónde? ¿Cómo les pagaban? Mire, en una interpelación, por ejemplo, aparecieron sorpresivamente varios ministros en el hemiciclo, y sorpresivamente varios colegas fueron, como ellos manifiestan, a saludar, y la consecuencia de ello fue la no censura. Entonces, creo, Gabriela, que cuando alguien va a robar, no lleva testigos, ¿no es cierto? Pero hay indicios que quedan, y hay indicios que deben de investigarse, que en su momento yo denuncié. Creo que hay que contrastar las votaciones que se tienen de todos los parlamentarios, y hay que contrastar las asistencias, por ejemplo, de los ministros, y creo que ahí absolutamente cuadra
todos aquellos que han traicionado la voluntad popular. Esto, Gabriela, a mí me ha conllevado problemas internos, incluido en mi bancada, por decirlo. Pero no me voy a callar, así me tenga que quedar sola, así tenga que seguir recibiendo las críticas, amenazas internas, no me voy a quedar, porque no es justo, no es correcto que se manche la dignidad, la integridad de muchos parlamentarios de mi bancada que están ahí sus nombres cuando nosotros hemos visto el trabajo honesto que han hecho. Y como dice el colega Rada, yo mantengo esto. Hay que hacer consensos por Bolivia, pero de consensos de cara al pueblo. Diputada, permítame otra consulta. ¿De qué interpelación se refiere en la que no censuraron porque fueron a saludar a ministros? La primera, por ejemplo, la del ministro de Hidrocarburos, que posterior a ello se verificó que efectivamente se había cambiado la votación, por decirlo de alguna manera. ¿Qué responde, diputado Rada? ¿Usted vio también este saludo, este acercamiento entre ciertas autoridades del Ejecutivo con parlamentarios de la oposición? Mire, personalmente yo me acerqué con algunos colegas que son de otras bancadas políticas a saludar ministros. O sea, el saludo no implica un pago, pero sí yo destaco mucho y me parece un dato muy importante lo que dice la colega, de que ahora es sencillo meter las votaciones en la IA, las votaciones de cada interpelación, de créditos, de censura, bueno, tantas votaciones que han habido donde se han generado ciertos consensos y donde también se podrán marcar ciertos patrones de votación y contrastar con la lista que se ha publicado. No es difícil identificar eso y después habrá que conversar también con cada colega en razón a qué, porque hay colegas que desde su convicción lo han dicho claramente y que no los he visto en la lista, pero han dicho: yo he decidido apoyar al gobierno y lo voy a apoyar independientemente de la línea que me bajen. Entonces, quizás hay colegas que han votado constantemente apoyando las cuestiones del gobierno sin necesidad de que estén en la lista. Habrá que contrastar esos números, esas votaciones y no sacar conclusiones apresuradas. Repito, esto no solamente mancha a una bancada, no solamente mancha a una alianza, mancha a todo el Parlamento y me incluyo, porque no podemos estar nosotros como parlamentarios, como padres de la patria que nos llaman, entrando a esta dinámica de recibir un sobresueldo. Es realmente lamentable porque nuestro trabajo debe ser por Bolivia y no por nuestro bolsillo. Sería lamentable, definitivamente, diputado. Permítame, diputada Claros, ¿Fernando Cerimedo alguna vez se contactó con usted? ¿En qué escenario? ¿Por qué razón? ¿Qué le dijo? Mire, una semana antes de los conflictos, se tenía un conflicto de combustible en el norte de Potosí. Se vino con la dirigencia aquí a La Paz para intentar solucionar el tema del combustible. Es ahí que yo recibo la llamada del señor Cerimedo, que yo desconocía su presencia en el gobierno. Me manifiesta de que él es el que va a dar solución a esto y de manera inmediata se ponen en contacto personal de YPFB y al día siguiente se tuvo una reunión y se dio solución el tema del combustible en el norte de Potosí en ese determinado momento. Entonces, más allá de ello, no lo conozco, pero efectivamente se me hace esta llamada y se me dice que él es el que va a solucionar y que él es el que tiene, que es el asesor principal de Rodrigo Paz. Diputado Rada, ¿usted sí conocía a Fernando Cerimedo? ¿Él era el articulador en el Ejecutivo? Yo lo conocía desde la segunda vuelta, donde empezó a darnos ciertos lineamientos de campaña cuando yo ejercía la vocería de campaña. Y miren, no puedo determinar el grado de nivel de influencia, de poder que él tenía, porque yo siempre me refería a él como Fer, como Fernando, y lo que hacía constantemente era darle mis reclamos por cosas que no me parecían y sus respuestas siempre eran escuetas, ¿no? No me podía dar explicaciones largas y al final de todas las cosas que yo le escribía o reclamaba, nunca vi un efecto real. Entonces, por eso mismo le digo, no puedo determinar el grado de influencia real que tenía porque no sé si las tomaba en serio o no las observaciones que yo hacía. Bien, nos mantendremos atentos al avance de las investigaciones en torno a los dos casos que hay aperturados contra Fernando Cerimedo y también veremos qué es lo que pasa con estas denuncias que sigue realizando Nadia Beller desde la clínica donde continúa internada. Denuncias que no solamente tienen repercusiones a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Continuamos con más. Familia, tenemos buenos consejos a esta hora de la mañana. ¿Ustedes sabían que los rayos UV pueden causar